amanecer bajo la luz de la luna. Morgan no es hombre de letras. De hecho, su inglés carece del más mínimo grado de coherencia. Por eso me tienen maravillado las palabras que escribió, aunque otros se han reído. Estaba solo la noche en que ocurrió. De repente lo acometieron unos deseos incontenibles de escribir, y tomando la pluma redactó lo siguiente: me llamo Howard Phillips, vivo en la calle College 66, Providence, Rhode Island. El 24 de noviembre de 1927, no sé siquiera en qué año estamos, me quedé dormido y tuve un sueño. Y desde entonces me ha sido imposible despertar. Mi sueño empezó en un paraje húmedo, pantanoso y cubierto de cañas, bajo un cielo gris y otoñal, con un abrupto acantilado de roca cubierta de líquenes. Al norte, impulsado por una vaga curiosidad, subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio, observando entonces que a uno y a otro lado de las paredes se abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la meseta rocosa. En varios lugares el paso estaba techado por el estrechamiento de la parte superior de la angosta figura. En dichos lugares la oscuridad era extraordinaria y no se distinguían las madrigueras que pudiese haber allí. En uno de esos tramos oscuros me asaltó un miedo tremendo, como si una emancipación incorpórea y sutil de los abismos tomara posesión de mi espíritu. Pero la negrura era demasiado densa para cubrir la fuente de mi alarma. Por último, salía una meseta cubierta de roca musgosa y escasa tierra, iluminada por una débil luna que había reemplazado al agonizante orbe del día. Miré a mi alrededor y no vi a ningún ser viviente. Sin embargo, percibí una agitación extraña muy por debajo de mí, entre los juncos susurrantes de la ciénaga pestilente que hacía poco había abandonado. Después de caminar un trecho, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con postes carcomidos que aún sostenían el cable flácido y compado del trole. Siguiendo por estas vías, llegué enseguida a un coche amarillo que ostentaba el número 1852, con fuelle de acoplamiento del tipo de doble vagón en boga entre 1900 y 1910. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar. Tenía el trole pegado al cable y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajo el piso del vagón. Me subí a él y miré en vano a mi alrededor, tratando de descubrir un interruptor de la luz. Entonces noté la ausencia de la palanca de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales. A continuación, oí crujir la hierba seca por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna. Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que eran el cobrador y el conductor. Entonces, uno de ellos olfateó el aire, aspirando con fuerza,
y levantó el rostro para aullar a la luna. El otro se echó a 4 patas, dispuesto a correr hacia el coche. Me levanté de un salto, salí frenéticamente del coche y corrí leguas y leguas por la meseta hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Huí no porque el cobrador se echara a 4 patas, sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo, como la sangre. Me di cuenta de que había sido solo un sueño. Sin embargo, no por ello me resultó agradable. Desde esa noche espantosa, lo único que pido es despertar, pero aún no ha podido ser. Al contrario, he descubierto que soy un habitante de este terrible mundo onírico. Aquella primera noche dejó paso al amanecer y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche, aún seguía vagando, esperando despertar, pero de repente aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser de rostro cónico que alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna. Todos los días sucede lo mismo. La noche me coge como siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna, pero debo caminar en mis sueños, porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna. Entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente. Dios mío, ¿cuándo despertaré? Eso es lo que Morgan escribió. Quisiera ir al 66 de la calle College, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir, sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida. No puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando haya leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizás se haga idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde el barquebote en el que yo iba de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas oceánicas de los humos aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente y nuestra tripulación, tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa alguna. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecía ni barcos ni tierra y empecé a desesperar en mi soledad en medio de aquella ondulante e interrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores
señores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando desperté, finalmente descubrí que no me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho, aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada. En realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cielo de la interminable llanura. Quizá no daba a esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y en la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión de légamo negruzco, si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicarse mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había ennegrecido la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí, que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje, por mucho que aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando, sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poder recorrerlo fácilmente. Dormí poco esa noche y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenía preocupado cosa más grave para que molestase ese desagradable inconveniente, y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones de ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué, mis sueños fueron extravagantes esa noche, pero antes de que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura, me desperté cubierto de un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido el viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación.
Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulante llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi al otro lado una inmensa cima o cañón, cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos, el paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de pies el declive se hacía más gradual, movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión. Bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta, el cual se erguía enhiesto como un centenar de yardas de donde yo estaba, objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de luna ascendente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar, pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, cuando el mundo era joven, me di cuenta, sin posibilidad de duda, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el aire y quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiendo los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del cíclope monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto de cuanto yo había visto en los libros y consistente en su mayor parte en símbolos acuáticos, esquematizados tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de estos caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto ya en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso del agua, a causa de su enorme proporción. Había una serie de bajorrelieves cuyos nombres, temas, habían despertado la envidia de un doré. Creo que estos pretendían presentar al menos una cierta clase de hombres, aunque aparecían retozando como peces en las aguas de algunas grutas marinas, o rindiendo homenaje a algunos momentos monolíticos bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vahidos, más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un Poe o de un Bulwer. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdos menos agradables. Curiosamente parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres que estaba en actitud de matar a una ballena de tamaño ligeramente mayor que él
Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes que naciera el primer antepasado del hombre, neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterio y resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente lo vi, tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie. La entidad surgió a la vista sobre el agua oscura, inmenso, repugnante. Aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, y de mi delirante regreso del bote varado. Creo que canté mucho y que reí insensatamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta, poco después de llegar al bote, en todo caso. Sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en su momento de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso a las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver un famoso etnólogo y lo advertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios pez, pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante. Cuando veo ese ser, he intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto, ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión de mis semejantes. Muchas veces me pregunto si no era una fantasmagoria, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece, en respuesta, una visión monstruosamente viva. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en ese instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a su antiguo ídolo de piedra, esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emarcan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeante los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra, en el día que se hunda la tierra y emerja el fondo del océano, en medio del universal pandemonio. Se acerca